isostática y de los procesos característicos, vamos a recordar algunos conceptos que son siempre básicos. Esta figura nos muestra claramente lo que significa el momento estático y el concepto de equilibrio. Fíjense ustedes, tenemos un apoyo C, una barra AD o ACD, y en cada extremo de la barra están pendiendo dos pesos, uno de 5 kilos y otro de 10 kilos, A4 y A2. Entonces, si ustedes con respecto al punto C multiplican 10 por 2 da 20, y si multiplican 5 por 4 da 20. Quiere decir que se ha logrado el equilibrio con respecto al punto C con esta configuración que no es simétrica en cuanto a la estructura. La estructura está compuesta por la barra AD y por el apoyo en C. Entonces, fíjense claramente que la acción que ejerce tanto la masa de 5 kilos como la masa de 10 kilos, con respecto al punto C, es una intención de giro. Entonces, una fuerza, si esa masa de 5 kilos tiene un peso, esa fuerza vertical con respecto a C provoca un efecto de giro. Ese es básicamente el concepto de momento estático. Igual cuando estamos viajando o yendo en un colectivo y nos tomamos el pasamanos en la parte de arriba y hay un freno, nuestra masa corporal, nuestro cuerpo trata de irse hacia adelante, y si somos más puntillosos, es como que si nuestro cuerpo tratara de girar alrededor del puño que está agarrado del pasamanos. Entonces, ese es el concepto básico de momento. Son la fuerza y el momento los elementos básicos en estructura, en el análisis del equilibrio, en la teoría del equilibrio. Podemos pasar. Llevado a nuestra teoría, nosotros tenemos un plano. Fíjense que hay una fuerza F y un punto O. Si la fuerza F está rígidamente ligada al punto O, va a ejercer una acción definida como momento estático, que es un vector perpendicular al plano que forman el punto O y la fuerza F. Entonces, ese vector M, definido, podemos definir nosotros, el vector es un vector que definimos que provoca un giro alrededor de su eje, por supuesto. Y si atendemos a la figura de la mano arriba, es una regla mnemotécnica de indicar que si nosotros los dedos o la mano la hacemos girar hacia adentro, el pulgar sale hacia afuera, quiere decir que el vector el vector momento, como está indicado ahí, deberá dibujárselo hacia arriba. Entonces, fíjense ustedes que este concepto es muy importante cuando estudiamos las vigas o determinamos los esfuerzos característicos en las secciones de las vigas. El plano P sería para nosotros el plano de cargas en la viga. Si tomamos un prisma, vamos a tener que, y lo partimos en dos, ese es el plano de cargas, como ya lo vimos en la clase pasada, y el eje que contendría al momento M es el eje Z perpendicular a ese plano. Pasemos. Ese vector momento, recuerden ustedes que las estructuras en su gran mayoría son estructuras tridimensionales. Sin embargo, nosotros estudiamos básicamente todo lo que es isostática 1 y 2 con esquemas planos. Pero son esquemas planos porque en función de los esquemas planos, posteriormente se hace una ampliación de los conceptos y obtenemos todo lo que son los esquemas y su trabajo y el trabajo de las estructuras en forma tridimensional. Aquí nosotros podemos ver que para un sistema de coordenadas X y Z, o un sistema de referencia X y Z, ese vector momento solito, como lo estamos aplicando en el punto O,
no necesariamente está contenido en el plano que viene en la figura anterior, sino este vector momento puede estar dirigido hacia cualquier punto o región del espacio tridimensional. Es así entonces que ese vector momento es susceptible de descomponerse en tres componentes, mx, mi y mz, como lo sería una fuerza R. Ustedes lo han visto ya cuando la descomponemos en Rx, Ri y Rz, se trata de una resultante de un sistema. Pasemos. Y arriba, perdón. Y arriba nosotros tenemos la expresión vectorial. Nunca hay que separarnos de lo que vectorialmente hemos aprendido. Discúlpenme un segundo. Hola. Hola. Sí, dígame. La expresión para el momento está con los tres vectores unitarios o versores y J y K, que es una manera de representar un vector en un sistema en el que I, J y K son vectores unitarios y MX, MY y MZ son los módulos de cada una de las componentes. Entonces esa es la expresión vectorial para el momento estático. Pasemos. Esta es una estructura que de alguna manera confirma lo que yo les estaba comentando en relación a que no solamente ese vector momento actúa en el plano perpendicular al plano de carga, sino que cuando la estructura es tridimensional, como la que ustedes pueden ver, ese vector momento aplicado en A, que sería el apoyo, el empotramiento de toda esta estructura, tendrá un sentido, una dirección y un sentido cualquiera en el espacio tridimensional. Fíjense que esta es una estructura A, B, BC, CD. Es una estructura tridimensional donde está definida 4 metros, 3 metros, 2 metros y una serie de cargas 1, 4, 5, 3, etc. Es un ejercicio muy sencillo con el que posteriormente vamos a obtener los esfuerzos característicos o las acciones en cada uno de los puntos A, B, C, D, etc. de esta estructura básica. Pero viene en razón no a que vamos a analizar estructuras tridimensionales, viene en razón a que es bueno que conceptualmente nosotros no nos acostumbremos solamente a trabajar con estructuras planas. Es básico y desde décadas se han resuelto las estructuras considerando esquemas planos. Sin embargo, ahora, en la actualidad, con todos los programas y los software especializados en estructura, la gran mayoría de las estructuras se las resuelve, se las analiza, se las resuelve, se las optimiza en forma tridimensional. Pasemos. Estos serían, como ustedes pueden apreciar, los resultados de llevar todas las fuerzas que provocan no solamente fuerza, sino además momentos al apoyo o empoderamiento A. Es así que tenemos, fíjense, una fuerza de 1 tonelada horizontal, 1 tonelada vertical y 1 tonelada perpendicular. Esas serían las componentes de la resultante en el punto A. Y tenemos un vector según la horizontal de 6 toneladas metro, aquí dice metro tonelada, no importa, otra que un metro tonelada y otra 3 metros toneladas. Son las tres componentes de ese vector momento del que les hice mención en las figuras anteriores. Vuelvo a repetir, conceptualmente, no nos alejemos de que las estructuras son tridimensionales, sin embargo, todo nuestro análisis de nuestra materia y la teoría del equilibrio básicamente se lo hace en 2 dimensiones y posteriormente se hace una extensión a las 3 dimensiones. Resolver una estructura manualmente tridimensional es un problema muy complejo y es un problema con el cual nosotros no nos vamos a encontrar en forma muy frecuente. Ese problema se lo dejamos a un programa de computadora y nos dedicamos a resolver esquemas planos. Ahora, en la práctica profesional de las estructuras, una gran mayoría de los problemas reales del día a día se resuelven con estructuras planas.
Bien, entonces esta figura acompaña a la tridimensional anterior y si podemos pasar, por favor, pasemos, Kevin. Esto ya es, de alguna manera, una introducción genérica a lo que es la sección o los esfuerzos característicos que vamos a estudiar en la sección. Este es un cuerpo cualquiera. Le hacemos una sección perpendicular y vamos a tener que lo que está en línea de puntos es la sección o es el corte. El corte evidentemente son todos los puntos que pertenecen al plano de corte y pertenecen al cuerpo físico. Ese es entonces un esquema general que es el que se usa cuando nosotros consideremos las estructuras, que son siempre tridimensionales. Pasemos. Aquí, en que nosotros, acostumbrados ya a resolver nuestros problemas, empezando con el cálculo de reacciones en isostática 1, planteamos las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y de momentos. Acá se generaliza y dice la resultante igual a 0 y el momento resultante igual a 0. Entonces, cada uno de ellos puede también representar, como les había anticipado, con expresiones tridimensionales un poquito más arriba que en el cursor, donde está la ecuación R ahí. R es la sumatoria de las X por el vector unitario Y, de Y por el vector unitario J y de Z por el vector unitario K. Y el momento lo mismo, que es decir que la resultante tiene 3 componentes ortogonales y el momento tiene 3 componentes ortogonales. Tanto X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula como MX, MY y MZ son los módulos de cada uno de esos vectores o vectores que son multiplicados por los versores o vectores unitarios. Y generalizando, aquí tenemos más abajo, las soluciones en isostática se resuelven mediante el planteo de ecuaciones nulas de proyección y ecuaciones nulas de momento. Ahí está, eso lo están marcando. Cuando eliminamos el sumatoria de Z y eliminamos arriba una de las ecuaciones y abajo eliminamos una de las ecuaciones, dos de las ecuaciones vamos a tener lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Entonces quiere decir que arriba quedaría sumatoria en X y sumatoria en Y igual a 0. Y abajo tendríamos sumatoria de MZ igual a 0 y se descartaría el sumatorio de MX y el sumatorio de MY. Hacemos conceptos generales que ustedes los conocen. ¿Cuál es el concepto físico? Si se fijan ustedes, en un cuerpo hacemos un corte y separamos una de las mitades, ahí tenemos que dice compresión, tracción y momento. Entonces, cualquier cuerpo tridimensional sometido a la acción de fuerza, en una de sus secciones cualquiera, agarramos un cuchillo y le hacemos un corte, esa sección puede estar sometida a compresión, es un fenómeno intuitivo, tracción, que es el opuesto intuitivo, y un valor de giro. Puede tratar, fíjense ustedes que tiene una corona donde las flechitas van para un lado y para otro, simulando que ese aro está girando alrededor de ese eje, alrededor del eje de los momentos, que el momento se lo indica con MZ, con dos índices, con dos cabecitas. Entonces, ahí tenemos el MZ, como yo les decía anteriormente, el Z es el eje de momento y tracción y compresión es el eje X. Pasemos. Esa es la estructura tridimensional. Evidentemente acá se la ve más clara en cuanto al concepto de una estructura más real. Tiene 5 metros la columna, tiene 4 metros la barra horizontal y tiene 3 metros la otra barra horizontal perpendicular a la anterior. Entonces, acá se le aplica una fuerza en el extremo, se está aplicando una fuerza de 1 tonelada, 4 y 2. Entonces, así previamente, ¿dónde se va el efecto de todas las fuerzas en isostática? Como el apoyo 1, y ustedes ya han estudiado los cuerpos vinculados, va a ser donde van a llegar todas estas fuerzas y como momentos, si es que produce un momento, y va a ser este el apoyo en el que vamos a obtener la reacción. Entonces fíjense que aquí simplemente tenemos que
por una cuestión del ejercicio, tendríamos una carga vertical de 4, una carga perpendicular al plano de 1 y otra carga sobre el plano igual a 2. Serían las reacciones que están actuando en el apoyo. Y por supuesto que los momentos serán 4 por 3, provoca una forma de giro. 1 por 4 provoca la otra forma de giro. Y 2 por 3 provoca la otra forma de giro. Entonces tenemos las 3 componentes de fuerza y las 3 componentes de momento, que las representaríamos de acuerdo a la lámina anterior, multiplicando cada uno de los módulos por su versor o vector unitario. Ejemplo ilustrativo, gráfico, con el que no nos vamos a encontrar a futuro. Simplemente es que tengamos nosotros claro que las estructuras tridimensionales y que las fuerzas sean, y fuerzas y momentos actuando en una estructura plana o tridimensional tienen el mismo tratamiento. Pasemos. Aquí entonces podemos nuevamente volver a lo que les dije. Tenemos el eje Z, solo que el eje Z, el X corresponde con lo que nosotros manejamos. El Z está cambiado con el Y, de acuerdo a lo que yo uso, pero fíjense que tal como yo les dije, tenemos 4 por 2, 1 por 2 y 4 por 3. Son las reacciones en una sección en función de las distancias y en función de lo que hay de un lado de la sección. Es decir, si volvemos a la anterior, Kevin, ¿qué es lo que está ocurriendo en la sección del quiebre entre las dos barras horizontales? Es decir, nos venimos del fin de la estructura, desde el fin de la estructura, donde dice 4, 1 y 2, ¿sí? Ahí está. Y nos paramos donde termina esa barra. Ahí está. ¿Qué hay? ¿Qué efectos se están provocando? Ahí está. 1 tonelada está traccionando. 2 toneladas está tratando de que gire esta barra hacia la izquierda. Y las 4 toneladas están tratando de que la barra gire hacia abajo. Son los efectos físicos que encontramos en el quiebre. Entonces, con eso nosotros sabemos a qué está sometida esa sección. Y si vamos avanzando hasta la sección S, ahí, bueno, hay que acarrear todo lo que hay del otro lado. Entonces, S4, S1 y S2 van a seguir siendo 4, 1 y 2, pero evidentemente con otros sentidos que en el caso anterior, y los momentos evidentemente van a tener otro tipo de módulos porque ya están tomándose con respecto a otro punto distinto del quiebre. Pasemos. Bien, seguimos con los conceptos. Un segundo, por favor. Aquí hay una definición básica más amistosa de lo que es una carga concentrada y lo que es una carga distribuida. Si ustedes pueden ver arriba, básicamente una carga concentrada en el cotidiano es difícil encontrarla como una carga puntual, como una fuerza que se aplica en un punto, a menos que pensemos o hagamos una analogía, por ejemplo, con el taco de un zapato de mujer que tiene el taco alto y una aguja. Ahí es lo más parecido a una carga concentrada. Esto, sin embargo, está mostrando una rueda que, si bien una carga concentrada, como la rueda se deforma, puede transformarse esa carga concentrada en una pequeña carga distribuida. Vamos más abajo, carga distribuida. Eso. Entonces aquí ustedes pueden ver que toda esa carga C está simulando sobre esa base E, está simulando como un montón de algo que está grabando sobre ese cuerpo E.
posición corte puede tener en función de un ancho diferencial S una carga que se llama diferencial P. Es como que a una torta le cortemos una raja y esa raja la pesemos. Ese es el diferencial P. Entonces las cargas distribuidas actúan de esta manera. Por eso es que esa curva que sería la curva generatriz de ese volumen es en otro caso, en nuestro caso, la función de carga que puede tener cualquier tipo de función matemática. Pasemos. Entonces ahí nosotros podemos observar o se puede observar ya que la carga anterior la hemos transformado ya en nuestro lenguaje matemático en una función Q igual S por gamma. No importa lo que signifique S y lo que signifique gamma, es una carga unitaria. Y bueno, los tipos más usuales de carga distribuida en la práctica son evidentemente la carga uniformemente distribuida rectangular y la carga triangular. A los efectos de ser estrictamente correctos en referirnos al tipo de carga, tendríamos que decir carga uniformemente distribuida, y decir que variación tiene variación lineal, que sería triangular, o sin variación, o variación nula, que sería la carga distribuida, porque de una ordenada a la otra ordenada no hay una variación del valor de la intensidad Q, digamos. Y en cambio, en la carga triangular, de sección a sección, vemos que está variando ese valor de la ordenada que representaría la función carga situada. Todas estas cargas pueden representar, como ustedes han visto en un plano aquí. Pasemos. Pasemos. Entonces, lo que les decía, solo que acá para mí el Z es I o Y, y para el libro el Z, y en otro sentido es X. Entonces, fíjense ustedes que hay una estructura cortada, pero señala dos puntos A y B, que es donde inicia y donde termina la carga distribuida. Esa carga distribuida, tomando ese intervalo diferencial S, que para mí sería diferencial X, nos da la carga elemental que hay a una distancia S del punto O. Ay, ¿qué tal para ti? Hola. Sí, va a disculpar, ingeniero. ¿Está bien? Sí, está bien, se escucha. Bien. Entonces, este esquema, y me gusta que sacado de un libro este esquema, ustedes no se acostumbren a que la nomenclatura es única. Sí, cuando ustedes vean y ya hagan práctica rutinaria de algún tema y tenga ya su propia nomenclatura, que estas otras nomenclaturas o estas otras simbolizaciones no lo confundan. Cada libro pondrá su propia simbología. Por eso les digo, para mí el eje Y es hacia arriba, el eje Z es perpendicular y el eje X es según AB. Acá, anticipándonos un poco, para este esquema genérico, el momento de la resultante con respecto al punto O es la resultante de ese esquema de carga que es proporcional y que pasa por el centro o baricentro geométrico, y eso ustedes lo han visto, de esa carga o de ese diagrama de carga, multiplicado por la distancia nos da el momento. Y bueno, y así vamos a manejar cuando estudiemos las vigas, que vamos a empezar por la viga simplemente apoyada, vamos a manejar todas estas ecuaciones que en este momento abajo no me significan mucho, no quiero que se confundan, simplemente veamos la figura, interpretemos la figura, pasemos. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Si nosotros tenemos un momento I, fíjense en la figura I49.1, tenemos un momento I que está actuando en el... O sea, ¿qué pasó? ¿Se acabó? No, sigue, debe aceptar nomás. ¿Qué hacemos? Debe aceptar nomás.
Ya se puede aceptar. Ya. Entonces fíjense que ese momento, el I, que está sobre ese plano o esa sección, gira y la parte de arriba de la sección se tracciona y la parte de abajo se comprime. Si vamos a la figura I49.2, el momento 2 va a provocar que la parte de la izquierda se traccione y la parte de la derecha se comprime. O sea, son efectos físicos muy intuitivos, pero con el conocimiento de cómo está actuando el MI y el MZ en este caso. Hacemos. Esto ya forma parte de lo que yo les anticipé al calcular la reacción. Esta es una viga simplemente apoyada con una carga momento, podemos llamarla así, o un momento aplicado en la sección S. ¿Qué vimos ya nosotros? Que las reacciones serían M sobre L en ambos casos, fíjense, formando una cupla opuesta. Ahora, lo que hay más abajo es el diagrama de momento y el diagrama de esfuerzos de corte, que son los esfuerzos característicos en las secciones que los veremos próximamente. Hacemos. Entramos al estudio de las vigas isostáticas. ¿Qué son las vigas isostáticas? Las vigas isostáticas son aquellas en las que al resolver las reacciones de vínculo, que es la primera etapa, nosotros solamente nos valemos de ecuaciones de proyección y ecuaciones de momento. Entonces, esta es una viga genérica en la que tiene, ¿por qué digo viga genérica? Porque tiene una carga distribuida genérica que obedece a una ecuación de carga Q igual a Q de X. Quiere decir que esa figura que tenemos, que va desde X0 hasta, bueno, hasta lo que sea, es sobre la viga simplemente apoyada, va a provocar efectos sobre cada una de las secciones que conforman esa estructura A y B. De ahí entonces que si nosotros como procedimiento ya anticipado y general queremos calcular uno de los efectos, tenemos que el momento en S, el momento lector en la sección S, es directamente plantear los conceptos o definirla mediante los conceptos básicos que tenemos de proyección y de equilibrio, proyección de fuerza y de cálculo de momentos estáticos con respecto a puntos. Sigamos, pase. Aquí tenemos nuevamente otra viga en la que ya se trazaron los diagramas. No estamos por el momento hablando de los diagramas, pero fíjense ustedes que esta viga simplemente apoyada con una fuerza P, una carga P, es el mismo esquema que yo les sugería a ustedes. Tiene la distancia A y la distancia B. La luz de la viga es L y la distancia de P a A es A y la distancia de P a B es P. Entonces fíjense que las reacciones son P por B sobre L y P por A sobre L. Estos dos diagramas que hay más abajo surgen exactamente de considerar esa disposición de diagrama de cuerpo libre en la que va a convertirse este esquema apoyado cuando en vez del apoyo A y el apoyo B, le reemplacemos esos apoyos por la fuerza B sub A y por la fuerza B sub B. Pasemos. Acá, de igual manera, tenemos un diagrama de momentos flectores y un momento de esfuerzo de corte. Para una viga simplemente apoyada con carga 5, 3 y 9, de las que ustedes ya saben cómo calcular, evidentemente con el mismo esquema que les he propuesto, P por A sobre L y P por B sobre L, haciendo una superposición de efectos, vamos a tener que la reacción en A es 6 y la reacción en B es 11. 11 y 6, 17, 9 y 3, 12, más 5, 17. Lo que viene abajo son los diagramas de esfuerzo que vamos a ver posteriormente. Hacemos. Pasamos ya a otro esquema que es muy usual y posiblemente es uno de los esquemas más utilizados no solamente en el aprendizaje de la isostática, sino en la práctica profesional. Es una viga simplemente apoyada con carga distribuida rectangular.
Entonces, nuevamente vemos que aquí las reacciones son, tal como se les indicó, Q por L sobre 2 y Q por L sobre 2. Y los diagramas, este es el diagrama de momento flector y este es el diagrama de esfuerzo del corte. Entonces, nos vamos a ir acostumbrando a que los esfuerzos característicos son momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal. Pasemos. Este es el diagrama de momentos flectores y una forma gráfica de trazarlo. Pasemos. El otro esquema muy usual es la viga simplemente apoyada con una carga triangular, para la cual este es su diagrama de momentos flectores y el de abajo el diagrama de esfuerzos de corte. Pasemos. A los esquemas con la viga simplemente apoyada, con otro tipo de carga, que es una carga distribuida pero trapecial. Es una combinación de una carga rectangular y una carga triangular, que es un esquema muy común. Entonces, ese es el diagrama de momento, en el que el diagrama de momento, aquí hay una serie de ecuaciones que directamente lo vamos a ver posteriormente. Estoy mostrando todo lo que es un anticipo de las vigas que vamos a resolver numéricamente conmigo. Pasemos. Eso ya lo vimos, si mal no recuerdo, pero ya es el esquema que ilustra, sí, es el esquema que ilustra lo que nosotros, digo nosotros porque van a ser ustedes y yo, vamos a resolver. Tenemos un sistema, tenemos una viga de sección rectangular o cuadrada, donde el plano verde es una sección de las infinitas secciones paralelas que van desde el inicio de la viga hasta el fin de la viga. Estamos considerando como si este fuera un juego de naipe y que estos naipes se atravesaron según el eje X con una liga, con una goma, y se amarró, y entonces cada uno de los naipes o de los casinos, como se le llame, es una de las secciones verdes. Y esta carga rosada es una carga que le llamo Q sub I de X porque está definida por una ecuación matemática en función de X, que es la variable que atraviesa perpendicularmente a toda la sección. Y Z es la variable, y Z es el eje de momento o el eje de giro de esta sección. Pasemos. Aquí ya hay resuelta, fíjense, simplificando ya el esquema anterior, tenemos una viga simplemente apoyada que tiene una luz de 10 metros, una carga o fuerza concentrada P igual a 5 y genéricamente en naranja hay una sección. Entonces, esta sección si la hacemos correr desde el apoyo A hasta el apoyo B, teóricamente todas las infinitas posiciones que ocupe esta sección naranja van a formar un prisma de sección rectangular que es nuestra viga. El esquema que hay abajo es el diagrama de momentos flectores que está resuelto, pero por lo pronto no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer la próxima clase. Y el de abajo es otra viga, pero ya con la carga rectangular y su diagrama de momento. Entonces fíjense que para una carga concentrada el diagrama es así lineal y para una carga rectangular el diagrama es una parábola de segundo grado. Pasemos, Kevin. Más de lo mismo. Sigamos, Kevin. Bueno, aquí está la solución numérica de una, mejor dicho, la solución genérica de una viga en la que me gusta en los ejercicios considerar prácticamente todo con pocas variables que nos den resultados distintos de números que muchas veces son más elocuentes o son más ilustran mejor. Aquí tenemos una carga P, distancia A y B, luz L, la reacción en A, la reacción en B, el diagrama de cuerpo libre, que es la figurita que está a continuación, donde dice DC libre, con toda la fuerza. Eso es lo que esa es nuestra herramienta para trazar los diagramas de esfuerzos característicos en las secciones, que es el tema fundamental. Por eso dice esfuerzo en la sección S en Aquie, y ahí está resuelto el esfuerzo normal, el esfuerzo de corte y el momento flector. Pasemos. Aquí hay una explicación del fenómeno de esfuerzo axial o esfuerzo normal. Tenemos la viga
Fíjense ustedes que esto responde al anterior. El dibujito que hay arriba muestra dos secciones. Dos secciones que están comprimidas porque estas dos fuercitas, como lo vemos posteriormente, las están apretando. En el diagrama que le sigue a continuación, tenemos el esfuerzo de corte, donde hay dos secciones dibujadas, una fuerza roja hacia arriba y una fuerza roja hacia abajo, que es el efecto de corte o de cizalladura. Si volvemos a la figura anterior, tenemos el diagrama en momento, o la definición de momento para dos secciones. No está. Bueno, pero, a ver, volver. Ahí está, aquí está. Sí, es el otro. Ese. Entonces aquí tenemos dos secciones y estas dos semicirculitos con su índice son los momentos y su representación. Entonces estos hacen que esas dos secciones se compriman en la parte de arriba y se traccionen en la parte de abajo. Pasemos que... Bueno, aquí dice resumen y hay un cálculo del momento, del diagrama en momento para una viga con una carga P distanciada A y B. Vamos a repetir cuantas veces haga falta esto porque son los conceptos básicos elementales con los que nos vamos a manejar. Y abajo tenemos el diagrama de momentos flectores y fíjense que hay una sección con dos semicirculitos M y menos M que son los que provocan que cada sección se comprime en la parte de arriba y se traccione en la parte de abajo. Pasemos. Sigamos, es lo mismo. Sigamos, ya son los desarrollos. Sigamos. Bueno, ya estamos en el tema. A ver, sigamos una página más. Sí, ya estamos en los temas numéricos. Pasemos, Kevin. Sí. Bueno, y aquí entramos ya a lo que es conceptualmente la solución de matemática de los esfuerzos característicos, momentos vectores y esfuerzos de corte. Pasemos a ver si hay algo más para acotar. Seguimos, creo que se han repetido varias láminas. Sigamos.